Bueno, pues vamos a continuar con el parágrafo 332. El tema de este parágrafo son las relaciones internacionales entre estados independientes. En específico, el parágrafo se refiere al carácter contractual y a la naturaleza de los vínculos jurídicos que los estados pueden establecer entre sí. El problema central o la cuestión central que quiere plantear Hegel es hasta qué punto es posible asimilar las relaciones entre estados a un contrato comparable o análogo al que regula las relaciones entre individuos en la sociedad civil. Hegel pone en duda o problematiza la aplicación directa o la analogía directa del modelo contractualista en el plano civil al ámbito interestatal, ¿no? La tesis principal, a mi juicio, es que los contratos entre estados tienen solo una forma contractual en el sentido de una legalidad externa y voluntaria, pero su materia es cualitativamente distinta respecto de la de los contratos civiles. Mientras que en la sociedad civil los individuos son interdependientes y complementarios, los estados son, dice Hegel, totalidades autosuficientes, por lo que los acuerdos interestatales descansan en última instancia en el arbitrio independiente de cada parte y no en una necesidad institucional objetiva que integre coercitivamente las voluntades, digamos, en un Estado de Derecho, ¿no? La cita, el párrafo, dice literalmente así, vamos a leerlo, dice: la realidad inmediata en que se encuentran entre sí los estados se particulariza en una multiplicidad de relaciones cuya determinación emana del arbitrio independiente de ambas partes y tiene por lo tanto la naturaleza formal de los contratos. La materia de estos contratos es, sin embargo, de una multiplicidad infinitamente menor que en la sociedad civil, porque en esta, o sea, en la sociedad civil, los individuos están en dependencia recíproca en múltiples aspectos, mientras que los estados independientes son, por el contrario, fundamentalmente totalidades que se satisfacen a sí mismas. Hasta ahí Hegel, ¿no? Hay que quizás aclarar algunos términos, ¿no?, que está diciendo aquí. Hegel habla aquí de la realidad inmediata en que se encuentran entre sí los estados, ¿no? Es decir, se refiere aquí a el punto de partida de las relaciones entre estados, la relación directa que entablan entre sí, que no está mediada por una instancia superior, ¿no?, como sería un gobierno mundial o un derecho interestatal coercitivo, ¿no? También nos habla aquí del arbitrio independiente, es decir, se refiere a la libertad de decisión de cada estado soberano, no sujeta a ninguna autoridad externa. Y cuando habla de los contratos, se refiere, pues, como ya también ha hablado de eso Hegel en la filosofía del derecho, se refiere a los acuerdos formales que expresan el reconocimiento mutuo de voluntades particulares, pero que, como tales contratos, en el contexto de la sociedad civil, requieren de un marco institucional para no quedar en una mera promesa. Y eso es justamente lo que distingue los contratos civiles respecto de la materia contractual o de la forma contractual entre estados, ¿no? Y cuando dice que los estados son totalidades que se satisfacen a sí mismas, quiere decir que, a diferencia de los individuos en la sociedad civil, los estados no necesitan esencialmente del otro para completar su existencia, pues, ¿no? En el sentido de la sistema de necesidades del que también habla Hegel, ¿no? Claro, los estados se necesitan recíprocamente para su reconocimiento como estados independientes, pero eso es otro asunto. Aquí no nos estamos refiriendo a eso, ¿no? En ese sentido, son autárquicos, ¿no?, en lo que respecta a su existencia concreta. De lo contrario, no serían estados. Este parágrafo, ¿no?, pertenece, como saben, ¿no?, a la sección final de la filosofía del derecho, dedicada al derecho internacional. Y antes Hegel, ya ven que había desarrollado el paso de la familia a la sociedad civil y de esta al estado interno, ¿no?, a las relaciones de derecho dentro del estado. Pero ahora entonces el estado se presenta ahora pues como una individualidad frente a otros estados, ¿no? Y eso también lo habíamos visto en el parágrafo 331. Pero este parágrafo 332 prepara la tesis posterior de que el derecho entre estados no es un verdadero derecho, o no es derecho en el estricto sentido de la palabra, porque carece de un poder que lo garantice. Como decíamos también en el parágrafo anterior,
el derecho, ¿no? La relación entre estados es de un mero deber ser, ¿no? Que solo se realiza en la historia a través del conflicto y de la guerra, en medio, pues, de relaciones que están sometidas a la contingencia. Bueno, en este registro, Hegel contrastaría o establecería un marcado contraste o diferencia esencial con la idea kantiana de aspirar a un derecho cosmopolita y a una federación de estados que limite la guerra, ¿no? Hegel critica implícitamente esta idea. Para Hegel, la independencia del Estado es suprema y cualquier contrato interestatal sigue siendo dependiente de la voluntad soberana de cada parte. Y esto no solamente porque así deba de ser, sino en la medida en que son totalidades autosuficientes, ¿no? Una relación que vulnerara esa soberanía tendría que partir de una mutua dependencia material entre los estados, lo cual difuminaría, pues, o diluiría la constitución interna de cada estado. O sea que en sí y para sí no serían en realidad estados que están entrando en relación. Ahora, en relación, por ejemplo, con Hobbes, ¿no? Que concibe el estado de naturaleza entre individuos como una guerra de todos contra todos, ¿no? Hegel diríamos que en cierto sentido extrapola esta lógica a las relaciones entre estados, pero con una diferencia esencial, que es que los estados no pueden establecer una entidad supraestatal en virtud de los contratos que establecen, ¿no? O sea, puede parecer paradójico, pero esta posición o esta peculiar concepción del contrato interestatal es anticontractualista por parte de Hegel, ¿no? Porque la idea del contractualismo es que el Estado se funda a partir de un contrato social, ¿no? Y Hegel, al contrario, defiende que el Estado más bien garantiza el carácter vinculante de los contratos. Entonces, no, los contratos no pueden dar lugar a un Estado, más bien el Estado da lugar a los contratos. En cambio, los contratos interestatales no pueden dar lugar a una entidad coercitiva supraestatal sin que quede con ello vulnerada su soberanía, pues, ¿no? Como ya hemos repetido. Ahora, esta reflexión de Hegel podría decirse que es actual o tiene relevancia en varios debates actuales, ¿no? Por ejemplo, en relación con la soberanía y los tratados internacionales, ¿no? Por ejemplo, la tensión entre el derecho internacional y la soberanía nacional refleja, ¿no? Por ejemplo, en instancias como la ONU, refleja la idea de Hegel de que los contratos entre estados dependen del arbitrio independiente, ¿no? Así lo exhibiría pues el rechazo de algunos países a sentencias de tribunales internacionales o el abandono de acuerdos, ¿no? Como el de París o el acuerdo nuclear con Irán por parte de Estados Unidos. Esas relaciones conflictivas ejemplificarían esta forma contractual de los actos interestatales que no tienen o que carecen de garantía última, ¿no? Ahora, también podría decirse, lo menciono solamente para dejarlo sobre la mesa, sin intención de resolverlo, podría decirse que Hegel subestima quizás la creciente interdependencia económica, ecológica y sanitaria entre los estados, ¿no? La pandemia, por ejemplo, ¿no? De COVID-19 o la crisis climática pondrían de relieve que los estados no son totalidades que se satisfacen a sí mismas, ¿no? En el sentido absoluto. Entonces, en ese sentido, podría decirse sí, o podría uno preguntarse si la idea de Estado puede seguir dependiendo o seguir fundamentándose, mejor dicho, en la idea de totalidades autosuficientes en el sentido material, ¿no? Ahora, otro caso en el que el planteamiento de Hegel es relevante es el de la Unión Europea, ¿no? En cuanto que es un experimento que desafiaría, ¿no? La tesis hegeliana en el sentido de que en ese caso los estados habrían cedido o han cedido parte de su arbitrio independiente a un derecho supranacional con cierta coercibilidad, ¿no? Sin embargo, crisis como el Brexit muestran los límites de esta cesión de soberanía y también exhiben la persistencia de la lógica hegeliana del Estado como totalidad, ¿no? Que puede retirarse voluntariamente de los contratos. Bueno, en conclusión, ¿no? El parágrafo 332 de Hegel ofrece una advertencia contra la ingenuidad juridicista en política internacional, ¿no? En el sentido de que los contratos entre estados no son como los contratos civiles, porque falta un poder superior que garantice su cumplimiento, ¿no? Por eso, en última instancia, la relación entre estados se resuelve en la esfera del conflicto y de la historia y no en el mero derecho.
Aunque la interdependencia global matiza hoy de las totalidades autosuficientes, podría defenderse que el análisis de Hegel sigue vigente, ya que ningún orden jurídico internacional ha logrado anular completamente el arbitrio soberano, ¿no? El pensamiento de Hegel, pues, invita a no confundir la forma contractual con una verdadera comunidad ética universal que para Hegel solo existe en el Estado concreto y no en una hipotética república mundial, ¿no? Y bueno, yo hasta ahí lo dejo y nos vemos en el próximo parágrafo.